Buenos días y muchas gracias a Laura. Buenas tardes para las personas que están conectadas desde Corea y desde el resto del mundo. Los puertos somos una infraestructura clave para la sociedad. La pandemia hizo evidente que las infraestructuras portuarias, especialmente todo lo que se refiere a la cadena logística, somos imprescindibles para mantener el funcionamiento de la economía y, en definitiva, garantizar la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Estas cadenas logísticas y de suministro globales mostraron durante el 2020, incluso en los momentos más complejos de la gestión de la emergencia sanitaria, su resiliencia, su flexibilidad y estas disrupciones que pudimos comprobar durante la emergencia sanitaria hoy en gran parte se mantienen. Son disfunciones derivadas todavía de la pandemia, pero también derivadas de otros temas, por ejemplo, la concentración de la producción de determinados productos en pocos lugares del planeta. Y esto nos está poniendo más que nunca a prueba. Los puertos y los profesionales que trabajan en el transporte marítimo internacional, tenemos la responsabilidad de garantizar que estos servicios esenciales estén plenamente operativos y debemos cooperar en todo el mundo, debemos cooperar. Una de las herramientas utilizadas por el Port de Barcelona durante estos últimos 23 años para facilitar la colaboración de nuestra comunidad portuaria, esta cooperación de la que estaba hablando, es precisamente lo que hoy estamos concluyendo, estas misiones empresariales. En el Port Summit Corea 2021, nuestra misión número 23 ya, hemos sumado a la propia herramienta de lo que representa la misión otras herramientas, una gran apuesta para encarar el futuro con éxito, que es precisamente la innovación y la transformación digital, poder hacer esta misión en este formato digital. Debemos insistir en la innovación y en la sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social. No podemos entender la logística ni la función del puerto de Barcelona de otra manera: innovación y sostenibilidad. Y es en este contexto que hemos organizado el Port Summit Corea 2021, la segunda misión empresarial logística absolutamente online. La respuesta ha sido, creemos, muy importante. Han habido más de 250 inscritos, de los cuales 75 en Corea. Instituciones y empresas que están directamente interesadas, estas personas, estas instituciones, estas organizaciones que se conectan desde Corea, en la relación comercial con Barcelona, con Europa a través de Barcelona. Pudimos comprobar este grado de atención durante, por ejemplo, también la rueda de prensa que ofrecimos para poder ya iniciar formalmente la misión comercial. Una veintena de medios de comunicación conectados y una numerosísima presencia también de periodistas de medios de comunicación de Corea. Y en las sesiones de ayer también pudimos comprobar cómo ha habido una gran respuesta de empresas conectadas a los distintos seminarios y conferencias especializadas. Me dicen que hoy también hemos tenido una numerosa presencia de personas en los seminarios celebrados. Se trata, por ejemplo, en definitiva de cifras muy relevantes que en algunos casos incluso superan la participación obtenida en ediciones anteriores. Corea es y debe seguir siendo un socio preferente de Barcelona en Asia. Así lo entendió nuestra comunidad y propuso a Corea como destino para esta misión. Y la respuesta ha sido, como hemos visto con las cifras que he estado comentando, excelente. Es, por lo tanto, un nuevo acierto de la comunidad portuaria de Barcelona, a la que quiero agradecer una vez más su implicación en la gobernanza del puerto. Daniel Tudor es un corresponsal de The Economist durante muchos años establecido en Corea y es uno de los más reputados analistas occidentales de la sociedad y la economía coreana. Nos dice en su libro Korea, The Impossible Country, que un aspecto principal, un aspecto esencial del carácter coreano es su habilidad
para centrarse en objetivos y su capacidad para trabajar incansablemente en conseguirlos, en avanzar hacia estos objetivos. Y esto los ha permitido protagonizar grandes transformaciones estructurales en el país a una velocidad sorprendente para los parámetros occidentales. Pues bien, efectivamente, en esta misión hemos comprobado cómo el sector logístico coreano sigue trabajando incansablemente para estos objetivos y está poniendo a Corea a la cabeza de todo lo que se refiere al tráfico marítimo internacional. El sector logístico coreano está ayudando incansablemente a internacionalizar la economía coreana y, por lo tanto, hoy podemos afirmar que es un socio fiable y estratégico para el puerto de Barcelona. Y en plena correspondencia con esta afirmación, el puerto de Barcelona seguir siendo el punto de referencia del puerto de Busan en el sur de Europa y, por lo tanto, seguir siendo un socio preferente para las empresas y operadores logísticos coreanos en el Mediterráneo y en Europa. La presentación e inauguración el martes pasado, hace 2 días, de la plataforma logística que hemos puesto en marcha con el puerto de Busan así lo certifica. Estamos trabajando intensamente para facilitar, para acelerar la logística que permita una mayor entrada de productos coreanos en Europa. Por ello, estoy convencido de que durante esta semana hemos cubierto una etapa más en la historia de cooperación entre Corea y el port, y detrás del port, al lado del port, de toda la economía, de toda nuestra economía. Una cooperación que estoy seguro que seguirá creciendo en el futuro. Quisiera finalizar lo que representa este acto de clausura de la misión comercial del Port Summit con un agradecimiento. Evidentemente, agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, desde el equipo encargado de su organización, pasando por las instituciones y empresas que nos han acompañado, que nos han ayudado, la Embajada Española en Corea, el Consulado Coreano en Barcelona. Quiero dirigirme a ellos especialmente, a que en definitiva este Port Summit haya sido un éxito. Y también quiero hacer una especial mención a nuestros patrocinadores: el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, la empresa Masiques, IDOM, la naviera Cosco, el Grupo Alonso y el Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona. Muchísimas gracias a todos ellos. Algunos repiten en esta sponsorización Gold de las Trade Missions y, por lo tanto, muchas gracias. Sin ellos no hubiese sido posible tampoco celebrar esta misión. Y en nombre de toda la organización, nuestro agradecimiento por su participación, la participación directa de todos ustedes en este Port Summit Corea 2021, y a todos los profesionales y responsables empresariales e instituciones que han ayudado con la celebración de estos 3 días de eventos y sesiones. En especial, evidentemente, a la delegación coreana que hemos tenido estos días en Barcelona, que nos han acompañado aquí en Barcelona. Ha estado encabezada por el propio presidente del puerto de Busan, el señor Suk Kon-jung, y la directora adjunta del Ministerio de Oceans and Fishery, la señora Kim Sun-yeon. Finalmente, les invito a todos, quiero aprovechar también esta ocasión para invitarles a todos a participar en el próximo evento organizado por el Port de Barcelona, el evento Smart Ports, Piers of the Future, en el marco de la Smart City. Los próximos días, muy pronto, 16 y 17 de noviembre, reuniremos a los puertos líderes en innovación de todo el mundo para debatir sobre información y transformación digital, una de las palancas que también ha protagonizado este Port Summit Corea 2021. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias desde Barcelona.